El sangrado uterino posmenopáusico se refiere a cualquier sangrado uterino que se presenta después de un año de amenorrea en la mujer en edad posmenopáusica, sin uso de terapia hormonal. Todas las mujeres posmenopáusicas con sangrado uterino inesperado deben ser evaluadas para descartar cáncer endometrial, ya que esta enfermedad es la causa del sangrado en aproximadamente el 10%. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Sexualidad y Familia y conoce más de este tema. Daniela Rodríguez Morazana, Acción 10 en la mañana. Ya se encuentra con nosotros nuestra especialista, la doctora Yelva Jarquín, para abordar este importante tema, sangrado uterino posmenopáusicos. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más acá en Acción 10 en la mañana. Iniciamos dándole a nuestros amigos televidentes un breve resumen de lo que es el sangrado posmenopáusico y cuál es su incidencia. El sangrado, como lo escuchamos ahorita recién en la cápsula, el sangrado uterino posmenopáusico es el que se presenta en cualquier momento después de que ha pasado 12 meses en que las mujeres no han menstruado y que se convierten por lo tanto en posmenopáusicas y no están tomando ningún tipo de terapia hormonal. La incidencia varía desde un 4 a un 11% y se estima que una de cada 4 mujeres, ya sea premenopáusica o posmenopáusica, van a presentar un sangrado uterino anormal en cualquier momento de la vida. Sin embargo, de acuerdo a la edad, en la medida en que la edad aumenta, el riesgo de cáncer endometrial aumenta. Y ojo con eso, es decir, 2.8 mujeres por cada 100.000 de las que se encuentran entre 30 y 34% pues tienen este riesgo. 6.1 en aquellas que se encuentran entre los 35 y los 39 y hasta un 37% en aquellas que se encuentran entre los 40 y 49 años de edad. Ahora, doctora, ¿cuáles son las causas del sangrado posmenopáusico? Generalmente las causas tienen que ver en primera instancia con la atrofia endometrial, que es una disminución del tamaño de la glándula, es decir, endometrial, porque hay una disminución por el efecto de los estrógenos, disminuyen los estrógenos en esta etapa, entonces se vuelve un tejido atrófico. Generalmente va desde el 59% hasta el 80%. En segundo lugar se encuentran los pólipos y los miomas submucosos. Los pólipos son crecimientos glandulares que pueden protruir inclusive hasta el cervix, generalmente son benignos en un 95%. Y sin embargo, pues no hay que dejarlos así, solo porque tenés el pólipo y son benignos, pues no hacerle caso, sino que hay que darle un seguimiento porque aunque en bajo porcentaje se pueden también malignizar. En tercer lugar está el cáncer endometrial, que ya lo habíamos mencionado, se presenta más en mujeres mayores de 45 años. Y está la hiperplasia endometrial más o menos con el mismo porcentaje. Y nos vamos a detener un poquito ahí para recibir una llamada y posterior continuar. Bueno, todavía no tenemos la llamada, tenemos problemas con la comunicación, doctora. Hablábamos de que una de las consecuencias sería el cáncer de endometrio del sangrado posmenopáusico, pero ¿cuáles otras serían las consecuencias a futuro del sangrado posmenopáusico? Ok, entonces, si el sangrado que ocurre posmenopáusico y que está entre los 50 y los 54 años, después de los 45 años, pues entonces tendríamos que suponernos o descartar más bien que puede ser un cáncer endometrial. En el caso de la hiperplasia endometrial, esto es un crecimiento o una proliferación de las glándulas endometriales y que pueden producirse porque hay un aumento excesivo a la exposición de los estrógenos, como ocurre en algunos casos que ya los vamos a mencionar. Así es, ahora sí vamos a recibir la llamada para posterior continuar con la explicación. Aló, buenos días. Buenos días, sí. Muchachas, mi consulta es esta. Yo hace 8 años tuve un parto normal, pero mi primer parto hace 15 años fue por cesárea. Y de que yo tuve a mi bebé por parto normal, mi menstruación
me viene muy fuerte, con coágulos y todo. Yo no uso toalla sanitaria, sino que yo uso Pampers como toalla sanitaria. Y son unos dolores muy fuertes en mi vientre. Ya yo quería saber, ya tengo 40 años, yo quiero saber qué trastorno puedo tener a esta edad. ¿Cuánto dura su menstruación? De 3 a 4 días, pero es bastante fuerte. ¿Se hizo usted algún ultrasonido? Sí, los doctores me han dicho que es normal, pero el sangrado dice que es bien fuerte y de vez en cuando así, cuando me viene la menstruación, yo no puedo utilizar una toalla sanitaria nocturna porque constantemente está sucia inmediatamente. Ok, sí. Muchas gracias por su participación. En este caso podríamos pensar que tiene, si el sangrado es persistente, se pueden hacer otro tipo de ultrasonidos. A veces es necesario hacer un ultrasonido transvaginal o una histerosonografía para poder observar si realmente hay pólipos o algunos tumores muy pequeños que no se logran observar con un ultrasonido normal. Si en el caso de que no presenten ninguno de estos problemas, pues hay que pensar en un sangrado uterino disfuncional, generalmente hormonal, y el tratamiento en ella pues sería un tratamiento hormonal para que mejore su problema, porque los sangrados profusos, persistentes, pueden llevar a producir un desequilibrio hemodinámico, se puede producir una anemia y es mejor tratarlo oportunamente. Entonces, para continuar, ¿verdad, Daniela? Estábamos hablando de la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial dijimos que era por una exposición excesiva a los estrógenos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en aquellas mujeres que tienen ciclos anovulatorios, tienen problemas de fertilidad, en aquellas mujeres que también han sido expuestas a las terapias hormonales una vez que han entrado al climaterio o a la menopausia para mejorar su calidad de vida, o cuando hay un aumento en la producción de los estrógenos, como ocurre en algunos tumores ováricos, en el tecoma ovárico o en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Pero antes de continuar con las siguientes explicaciones, causas, correcto, vamos a recibir escuchar otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su consulta? Mira, amorcito, mi consulta es con la doctora que está ahorita en el CER, amor. Sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? Aló, buenos días, amor. Yo tengo 40 años. Sí, le escuchamos. Yo tengo 40 años y estoy viendo el programa que están hablando sobre la fuerza de la menopausia. Yo tengo el problema de que a mí me dilata mi menstruación casi 15 días. Y quería ver si me podían ayudar en algo, por lo menos un consejo o una consulta. Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que tendría que dejar, nos deje, ¿verdad?, sus datos a lo interno para obsequiarle una consulta con nuestra especialista. Sí, con mucho gusto. Entonces decíamos que dentro de las otras causas posibles, dijimos la hiperplasia es un problema que también se presenta en mujeres entre los 50 y los 54 años y que es más frecuentemente diagnosticarla. Pero las mujeres también que toman terapia hormonal ocupan el 7% de causas de sangrado posmenopáusico, el 1% está representado por el carcinoma cervicouterino y menos del 2% existe también un grupo de enfermedades que pueden estar produciendo el problema, que son ginecológicas y también no ginecológicas. Por ejemplo, tumores de ovario, tumores de trompas de falopio, problemas en la vagina, las leiomiosis, adenomiosis, mujeres que han pasado procesos de radioterapia pueden tener este problema. Aquellas mujeres que también tienen una dieta con suplementos a base de fitoestrógenos, como la soya, por ejemplo, perfectamente pueden desencadenar un sangrado posmenopáusico, y es importante, ¿verdad?, en todas ellas hacer un diagnóstico diferencial. Entonces es muy importante. Existen pues la necesidad de que vayan y se revisen su situación. Ahora, doctora, ¿existen síntomas con los cuales nosotros podemos detectar el sangrado posmenopáusico?
Claro, el signo característico de alarma es el sangrado que ocurre cuando ya no lo esperamos, pues es decir, un sangrado inesperado que a veces puede ser como un spotting, es decir, un manchadito nada más en la ropa íntima, entonces, y ya han pasado 12 meses o más tiempo que ya no teníamos menstruación, eso nos debe de prender el bombillo, ¿no? Es un signo de peligro, hay que buscar cómo revisarse, hay que buscar cómo ir a la consulta ginecológica para descartar el cáncer de endometrio. Ahora, doctora, ¿cómo se puede diagnosticar el sangrado posmenopáusico y cuál es el manejo del tratamiento del mismo? Ok, entonces existen métodos diagnósticos que son no invasivos y los invasivos. Dentro de los no invasivos está el estándar de oro, que está constituido por la ultrasonografía transvaginal, en donde se busca evaluar el grosor del endometrio, determinando si es mayor de 5 o menor de 5, uno puede tomar algunas decisiones pues para mejorar el problema en este caso. En segundo lugar está la histerosonografía, que la acabamos de mencionar. Se instila un poquito de solución salina en la cavidad endouterina para observar si hay pequeñas tumoraciones, pólipos, pequeños miomas. Y en tercer lugar está la citología cervical para poder diferenciar si se trata de un cáncer de endometrio o si realmente se trata de un cáncer cervicouterino. Por último, pues está la tomografía axial computarizada, que también tiene sus indicaciones, pues, y que es un estudio más amplio, más completo. Dentro de los métodos invasivos está, por excelencia, como estándar de oro también, la biopsia endometrial. La biopsia endometrial se realiza con una aspiración manual endouterina o AMEU para extraer tejido y poder hacer un diagnóstico definitivo. También está el legrado uterino instrumental con dilatación en algunos casos especiales, y también podríamos mencionar que toda aquella mujer, por ejemplo, que tiene un endometrio mayor de 11 milímetros con o sin sangrado posmenopáusico, si ya se lo hacemos el diagnóstico por ultrasonido, es importante realizar una biopsia endometrial para determinar pues la causa del problema. El manejo, bueno, el manejo depende de la causa. Si es un problema benigno, los pólipos, por ejemplo, son muy comunes. Las mujeres no se enteran que tienen un pólipo si no es por una revisión ginecológica o por el sangrado. Entonces, en este caso, si el pólipo es un pólipo grande que ha crecido, que protruye, que es molesto, se puede realizar perfectamente una polipectomía, es decir, se torsiona y se extrae ese pólipo. Y en el caso de los problemas malignos, por ejemplo, un carcinoma endometrial, entonces el manejo tiene que ser de acuerdo a las normas, a los estándares y a los protocolos pues, que existen en el país para manejar este tipo de problemas. Bueno, muchas gracias, doctora, por habernos acompañado una vez más acá en Acción 10 en la mañana y abordar ese importante tema para la mujer nicaragüense y todas aquellas amigas televidentes que nos sintonizan a diario por Acción 10 en la mañana. Nosotros vamos de inmediato, quien está lista con más información, la guapísima Jocelyn Medrano.